Les comparto mi testimonio de cómo Dios hizo un milagro en mi vida, dándome sanidad de un tumor donde fui diagnosticada en mi cabeza. Hace menos de un año tuve un accidente automovilístico y en ese accidente, en los estudios que me hicieron después de haber pasado esa preocupación de haber tenido ese accidente automovilístico y no saber qué pasaba, si realmente había algo en mi cuerpo. Me sometí a exámenes médicos donde entonces ahí a través de un estudio de un MRI me dijeron que tenía un tumor en mi cabeza. La sorpresa fue inesperada, fue un momento de dolor emocional, tristeza en mi corazón y pues obviamente la aflicción, la incertidumbre también de no saber, ¿verdad?, qué iba a pasar. En estos estudios entonces me dio la noticia, yo aparenté estar fuerte y aparenté no estar preocupada, pero me dio esa noticia inesperada. Yo me voy a mi casa y estoy a solas en el baño, alistándome, y entonces le digo al Señor, estoy triste, ¿qué va a pasar? Yo confío en ti, ¿qué es tu voluntad? Entonces en ese momento tengo un pensamiento y ese pensamiento es, te estoy dando un testimonio. Y entonces yo me conmuevo y digo, Dios, me estás dando un testimonio, te doy gracias porque aunque no sé qué va a pasar, aunque no sé qué tan crítico sea esta situación, voy a confiar en ti. Y le decía al Señor, si es necesario que yo tenga una cirugía, pues hágase tu voluntad. Prefiero que no tener una cirugía, pero nuevamente yo confío en ti. Estuve sometida a estudios médicos con neurólogos, endocrinologos, neurocirujanos, atención quiropráctica y atención simplemente del médico de familia. Y todos estos médicos me requerían diferentes estudios para asegurarse de que si era necesario tener una cirugía o no era necesario tenerla. Y nuevamente yo me sometí a la voluntad de Dios, creyendo que Él iba a obrar con o sin cirugía. Yo le decía a Dios, yo confío en ti, con o sin, soy sana. Seguí en los estudios por varios meses, tuve aproximadamente 9 revisiones de MRIs por diferentes médicos que lo pedían y para ver el movimiento o cómo estaba todo funcionando. Y pues hubo semanas que tenía a veces 5 o 7 citas médicas, entonces mi vida se fue de estar muy activa en mi negocio, en mi familia, se fue a estar enfocada más que nada en atenciones médicas, citas médicas, revisiones, terapias, etcétera. Y bueno, seguían los estudios y los últimos estudios que me hicieron eran para asegurarse que el corazón, los pulmones y mis órganos vitales estuvieran bien para someterme a la cirugía. Entonces, cuando se hicieron todos estos estudios y ya se determinó que había luz verde para tener la cirugía, estando yo en la clínica con la doctora practicante que me iba a programar la cita, ella me dijo, calificas para la cirugía, no hay nada que intervenga, todo está en orden, no hay ninguna preocupación, entonces ya lo podemos hacer. Y algo me decía en ese momento, y antes de ir a esa cita, Dios me daba como un presentimiento de pedirle a la persona que me iba a atender si me permitía ir de regreso una vez más con el neurocirujano antes de que se programara esta cirugía. Entonces yo
al sentir y obedecer, ¿verdad? A ese sentir de parte de Dios, yo le digo a la enfermera practicante, disculpe, antes de que me programe, ¿podría darme la oportunidad de verme nuevamente con el neurocirujano antes de que me programe? Y entonces ella, gracias a Dios, acepta y me permite tener esta cita con el neurocirujano que no había visto yo ya en un par de meses. Y entonces yo regreso con el neurocirujano aproximadamente 2-3 semanas después de haber tenido esa cita. Y en ese intermedio de tiempo se me hizo otro estudio laboratorio que ya se me había pedido también por el endocrinólogo. Y en ese estudio había algo maravilloso sucedió. En ese estudio, anteriormente, la hormona que estaba goteando de este tumor tenía un número de 189. Estos números cambiaron o disminuyeron drásticamente de 189 a 28. Entonces, cuando yo regreso con el neurocirujano y él se da cuenta y está analizando en su computadora, en su sistema, que hay este estudio que él no había ordenado, y nuevamente es ahí como Dios obra y pone todas las cosas o los rompecabezas en su lugar, sin yo haberlo programado de esa manera, sin los doctores realmente haberlo programado o planeado de esa manera o tomar esa estrategia. Nuevamente, a Dios la gloria, Él lo hizo muy estratégicamente porque Él sabe todo, conoce todo y tiene el control de todo. Entonces Él mira los estudios y se da cuenta, ¿verdad?, del drástico bajón que había dado de 189 a 28. Entonces Él mira su pantalla de la computadora y dice, aquí algo cambió. Este tumor decidió hacer algo diferente. Entonces creo que ya no tengo que hacerte la cirugía. Y entonces yo pues súper contenta, agradecida con Dios. Digo, gracias Jesús que no tengo que hacer esto. Le digo, no me la hagas si no la tiene que hacer. Prefiero no hacerla. Entonces fue de gran gozo para mí escuchar esa noticia. Él me dice, te voy a regresar con el endocrinólogo para que él entonces te ponga en tratamiento, en un medicamento para que se encoja. Entonces, ahí, ¿verdad? En esa visita con el endocrinólogo, me dice que me va a poner en un tratamiento donde voy a tener que estar tomando cierta receta para encoger el tumor. Y pues obviamente prefiero el medicamento a la cirugía, entonces empieza el proceso. Y pues una de las preguntas que yo le hice al endocrinólogo es, ¿por cuánto tiempo voy a estar tomando este medicamento? Él me dice 2 años aproximadamente. Eso me pone un poco triste porque yo estaba esperando que fuera algo más rápido, tal vez 1 mes, 3 meses. Y bueno, me dice 2 años. Yo en mi pensamiento estoy, Señor, Dios, es mucho tiempo. No me gustaría que fuera tanto tiempo, pero bueno, se hace tu voluntad. Es mejor esta ruta que la de la cirugía y me voy a someter. Y entonces empiezo a tomar el medicamento. Tengo algunos síntomas que no me gustan, pero digo, bueno, este es parte de. Continúo como por 3 semanas, la toma de este medicamento. Y aunque era una dosis muy, muy pequeña, de cada pastilla de 0.5 miligramos, me decía, tómate la mitad. O sea, era muy baja. Entonces, en 3 semanas ya teníamos programada una cita para hacer un seguimiento de cómo me estaba yendo. Y en esta visita que se hace de seguimiento con el endocrinólogo, él se da cuenta, ¿verdad? Y analiza otra vez mi expediente, el proceso que he pasado. Él analiza y me pregunta, entonces dice,
estos números anteriores de 189 que bajaron a 28, ¿lo lograste sin ningún tratamiento médico? ¿Lo lograste sin ninguna intervención? Le digo, pues sí, porque usted y el neurocirujano son los únicos que he visto, y el neurólogo ya me pasó con ustedes, y es todo, son ustedes los que me están atendiendo, entonces no he tenido ningún otro medicamento. Y él analiza la situación y se da cuenta entonces que ya no es necesario que yo me siga tomando ese medicamento. Me dio tanto, pero tanto gusto al saber que no iba a tomar el medicamento, y yo tenía la botella en mis manos, la botellita, y entonces yo la aviento porque era una satisfacción y alegría no tener que estar tomando esas pastillas más. Y entonces me dio un gozo, me dio una paz, me dio una tranquilidad, el saber que el médico me había dicho ya no lo hagas, cuando en la primera visita de regreso con él para el tratamiento de medicamento me había dicho que eran 2 años. Y después ahí en esa misma visita me dice, vamos ahora a hacerte otro MRI para ver cómo se mira ahora. Y entonces este tumor, que era digamos de tamaño de una canica grande, de las jumbo, las gigantes canicas, digamos el tamaño de uno de mis ojos, ¿verdad? Entonces era suficiente grande, que era la razón que necesitaba la cirugía. Entonces él mira y me ordena el MRI, y ya cuando regreso a la cita, entonces él analiza nuevamente el MRI, y entonces él dice, este tumor ha encogido. Y yo sé que ese milagro ya Dios lo había hecho antes de que él me atendiera con el medicamento. Era cuando se vio en el reporte de laboratorio que habían bajado los números de 189 a 28, y nuevamente ahora están en 7, donde nuevamente estoy sumamente agradecida. Este es mi testimonio, donde quiero compartir con ustedes que para Dios no hay imposible. Este es un testimonio donde les puedo compartir que nuestra fe puede ser probada o va a ser probada. Este es un testimonio donde les puedo decir que aunque estemos en valle de sombra de muerte o tengamos una aflicción, porque en este mundo vamos a tener aflicciones, aunque estemos en un momento de turbulencia, de dolor emocional o de dolor físico, o una situación mental o una situación espiritual que nos cause dolor, ahí me di cuenta de lo importante que es confiar en Dios, ¿verdad? Hubo situaciones donde yo sentía que Dios estaba muy lejos, que Dios no estaba ahí, que Dios no me escuchaba, que Dios me había abandonado. Pero aún así, ¿verdad? Sabía, y ahora entiendo, que cuando pasamos por pruebas es como cuando estás en la escuela. Te dan un examen, vas a presentar tu conocimiento, están todos los alumnos contestando las preguntas, todo está en silencio. Ahí está el maestro en el aula, pero el maestro no puede estar enseñando, no puede estar contestando las preguntas sobre la materia, pero está presente. Y así me sentí, ¿verdad? Donde yo decía, me siento sola, me siento en esta situación de valle de sombra de muerte, pero ahora entiendo que ahí, aunque no escuchaba, aunque no sentía, ahí estaba Dios presente. Y este testimonio lo doy para gloria y honra de Dios, porque nuevamente yo escuché esa voz que decía, te estoy dando un testimonio. Y ese testimonio lo comparto porque sé que hay personas que pueden estar dudando de su fe, pueden estar dudando de Dios, pueden estar dudando de la palabra de Dios. Esa es otra de las cosas que me sostuvo, la palabra de Dios, y fue verdaderamente el pan de vida para la situación que yo estaba pasando. Dios me enviaba palabra específicamente en Isaías 35, diciéndome
esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar y este es el final de la historia. Fue palabra que me sostuvo. Esa palabra Dios me la dio cuando yo tenía una ansiedad muy fuerte, una agonía, ¿verdad? Donde no sabía qué hacer, de desesperación. Siento ese sentir y ese deseo de ir a abrir mi Biblia, y es ahí donde se abre, específicamente en la palabra que yo estaba necesitando para la situación. Y un día también me levanto en la mañana y pues no sé tú, pero en la mañana uno se despierta como sin mucho saber de qué onda, qué pasa, qué día es hoy, etcétera. Y uno de los pensamientos que se me vino en esa mañana fue Salmo 132, así de la nada, Salmo 132, ese pensamiento clarísimo. Entonces yo digo, Salmo 132, y entonces voy, lo leo, y entonces también veo que hay promesa para mí, para mi familia, para esta situación que estamos enfrentando como familia. Y esa palabra hasta la presente me sostiene, me da fe, me da esperanza, y quiero que este testimonio para las personas que lo escuchen y lo vayan a escuchar sea de bendición. Si lo puedes compartir con alguien más que esté pasando por una tribulación, que digan, es que Dios no me ama, es que no sé si Dios me escucha, es que no sé si Dios me va a sanar. Si tienes esas incertidumbres, esas dudas, ese dolor, esa aflicción, yo entiendo. Yo lo que ahora aprendo es de que Dios utiliza el dolor para enseñarnos lecciones muy importantes que necesitamos. Que Dios usa el dolor para pasar esos barros que Él ha formado, pasarlos por el fuego, para que entonces tomen esa fuerza, tomen esa firmeza. Ahora entiendo, ¿verdad? Que como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entiendo y puedo analizar el mundo, la vida, mis experiencias diarias con mi familia de una manera muy diferente. Tengo un agradecimiento muy profundo por todas las personas que me apoyaron en oración, nos levantaron en oración, así como a Moisés, ¿verdad? Lo levantaron en sus manos cuando ya no podía más, así como ese paralítico que estaba en una camilla y que el lugar donde estaba Jesús estaba súper saturado, ya no había por dónde meter ni una aguja más, y entonces 4 amigos levantan la camilla, lo suben al techo, hacen un agujero y dejan ir ahí, ¿verdad? Desciende el paralítico, desciende este cojo enfrente de Jesús, y utiliza la fe de otras personas, utiliza las fuerzas de otras personas para traer sanidad y restauración y liberación a nuestras vidas. Tengo sumo agradecimiento con familia que estuvo ahí, amigos que estuvieron ahí, ministerios que estuvieron ahí apoyándonos en oración, personas que Dios mandó de la nada a nuestra vida, personas extrañas que jamás habíamos conocido en la vida, las mandó para poder ministrar a nuestra vida. Entonces yo sé que Dios nunca está ausente, ¿verdad? Nos pasa por procesos, claro que sí. Son procesos para aprender, procesos para crecer, para edificarnos, para fortalecernos, para establecernos y para ser realmente, ¿verdad?, portadores de su presencia, donde ahora yo en lo personal puedo ver, ¿verdad?, cómo Dios se manifestó en mi vida y cómo pensé que estando en valle de sombra y de muerte que nunca iba a salir, pero ahora entiendo que aunque ande en valle de sombra y de muerte, el bien y la misericordia me van a seguir porque estoy andando quiere decir, parecía que me iba a quedar, pero estaba avanzando en decir, yo confío en ti, Dios, estaba avanzando en personas que nos llevaban en oración, estaba avanzando, ¿verdad?, en creerle su palabra, aunque no tenía mucho sentido en ese momento, seguía creyendo. Entonces, nuevamente, espero que este testimonio les sirva a alguna persona que está dudando, que está con incertidumbre, que se siente que está solo. Yo te digo, no estás solo. No estás solo. Dios siempre tiene medios, personas, recursos, su palabra, sus promesas están ahí para cada uno de nosotros. Si Dios lo hizo conmigo, si Dios lo hizo para mí y para mi familia, no hay ninguna duda en mí que lo va a hacer para ti también, porque Él lo puede hacer. Entonces yo reconozco ahora el gran poder de Dios, ¿verdad? El nombre de Dios, uno de sus nombres,
Jehová Rafa. Jehová Rafa significa Jehová el sanador. Y si Él es el sanador, entonces quiere decir que Él lo puede hacer, que Él tiene el poder para hacerlo, porque es el sanador. Él tiene esa característica, tiene ese atributo, es quien Él es. Si Él dice que Él es el Redentor y que todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra, toda autoridad, entonces Él tiene esa bendición para nosotros. Ahora está en nosotros allegarnos a Él, creerle a Él y tener la fe, ¿verdad? Entonces aquí espero que esto haya sido de bendición para sus vidas. Estoy aquí para servirles y que tengan un excelente día.